not breathing at all? Oh, no, I can't tell. Is she breathing, Peter? My husband's here. He said no. Her children, I don't know where her children are. Where's Alyssa? Esta llamada fue realizada por Annette Pry, madre de Joanne Presty, justo después de encontrar a su hija yaciendo sin vida en su sala de estar. El absoluto shock e incredulidad en su voz proporcionan una ventana a lo grotesco que era la escena en esa casa. Pero para comprender completamente lo trágica que es esta historia, primero hay que establecer un contexto esencial. Joanne Presty fue asesinada el 5 de enero de 2004. Junto a ella fue asesinada su hija Alyssa Pry, que tenía solo 12 años en ese momento. El descubrimiento de sus cuerpos provocó una investigación masiva que se encontró con callejones sin salida tras callejones sin salida, con la policía luchando por conectar siquiera a un solo sospechoso con el horrible crimen. Hoy vamos a desentrañar el desgarrador caso de Joanne y Alyssa Presty, quienes fueron asesinadas en su propio hogar por la última persona que cualquiera hubiera esperado. La historia comienza como muchas otras, con una familia cálida, unida y completamente normal. Joanne nació el 7 de marzo de 1969, hija de Peter y Annette Presty. Creciendo en Stoneham, Massachusetts, Joanne era conocida por ser ferozmente independiente y no tener miedo de expresar su opinión. El hecho de que fuera italiana nos da una pista sobre cómo fue su infancia. Era la única hija de la familia, lo que significaba que sus 3 hermanos probablemente eran extremadamente protectores con ella, y ella probablemente sentía lo mismo por ellos. Al igual que la mayoría de las familias italianas, los Presty organizaban reuniones frecuentes donde todos comían juntos y mantenían sus lazos familiares. No se ha hecho mucho público sobre su vida temprana, pero según todos los informes, Joanne tuvo una infancia normal, una que la convirtió en una mujer generosa y altamente empática. Sin embargo, al igual que muchas otras mujeres, Joanne tuvo que lidiar con hombres que solo querían aprovecharse de esa empatía. Podemos ver esto en su historia romántica, que muestra su confianza y, en última instancia, siendo traicionada por hombre tras hombre hasta que finalmente decidió que no necesitaba a nadie en absoluto. La primera relación importante que tuvo fue con John Carter, un jugador de hockey relativamente exitoso firmado con los Boston Bruins alrededor de 1990. Joanne estaba estudiando para convertirse en oftalmóloga cuando conoció al apuesto atleta, y es seguro decir que él la conquistó. Parece que tuvieron una relación breve pero intensa, una que llevó a Joanne a quedar embarazada. Alyssa nació el 20 de febrero de 1991, que coincidió con el momento en que la relación de su madre y su padre también terminó. John estaba en el apogeo de su carrera, y es posible que no viera a Joanne como más que una aventura. Cuando se enteró de que estaba embarazada, dejó bastante claro que no planeaba involucrarse con el niño. Sin inmutarse por la mentalidad egoísta de John, Joanne sabía que podía criar a su hija sola, y lo hizo. Era decidida, comprometida y trabajadora. Y aunque él se negó a involucrarse en la vida de Alyssa, John al menos tuvo la decencia de pagar la manutención infantil. Unos meses después de romper con John, Joanne estaba lista para seguir adelante. Conoció a un hombre llamado Frank Martino y se llevaron bien de inmediato. A diferencia de John, Frank parecía querer sentar cabeza. Según lo que he leído, era un hombre dulce y cariñoso, e hizo lo que pudo para ser un buen novio para Joanne. De hecho, su relación fue tan armoniosa que decidieron casarse y tuvieron un hijo llamado Justin en 1993. Frank era un padre amoroso, lo que significaba que Alyssa finalmente tenía una figura paterna positiva en su vida. Juntos, Joanne, Frank, Alyssa y Justin parecían formar la familia perfecta, pero lamentablemente no estaba destinado a durar. Aunque Joanne y Frank inicialmente tuvieron una gran relación, eventualmente comenzaron a experimentar fricciones. Comenzaron a discutir y simplemente no parecían estar de acuerdo en nada. Cosas como estas pasan, la gente se distancia, y Joanne y Frank hicieron lo que cualquier pareja adulta haría si su relación ya no funcionaba: se divorciaron.
Su matrimonio duró 5 o 6 años y puede haber sido la mejor relación de la vida de Joan. Escuchar eso puede sonar extraño porque fue un matrimonio que terminó en divorcio, después de todo, pero la persona con la que Joan se involucró después de Frank fue mucho peor en muchos niveles. Alrededor del cambio de milenio, Joan comenzó a salir con un hombre llamado Thomas Puck. Es muy probable que al principio fuera extremadamente encantador. Los hombres como él tienden a serlo hasta que muestran su verdadera cara. Verás, Thomas no era un hombre gentil, no era un hombre amable. De hecho, no le costaba mucho entrar en una furia violenta, y eso es exactamente lo que le hizo a Joan una y otra vez. Thomas tenía un historial de abusar de mujeres. Su exesposa Cassandra reportó haber experimentado abusos brutales a manos de él, incluyendo un incidente en el que le golpeó la cabeza contra un lavabo. Cabe mencionar que Cassandra estaba embarazada en ese momento, lo que muestra cuán sociópata podía ser Thomas. Cassandra quedó con 2 ojos morados después de ese incidente, y es posible que este fuera el momento en que lo dejó. No mucho después, Thomas conoció a Joan, a quien encantó con la máscara que tantos abusadores usan para atraer a sus víctimas a una falsa sensación de seguridad. Pero pronto, esa máscara comenzó a deslizarse. Thomas golpeaba violentamente a Joan cada vez que tenía la oportunidad, llegando incluso a estrangularla con un cable telefónico en un momento. En otro incidente, Thomas amenazó con hacer explotar su coche, y si su pasado violento sirve de referencia, esto no es algo que Joan descartaría. Todo este abuso ocurrió justo frente a Alisa, quien no había visto nada parecido hasta ese momento. Frank había sido una figura paterna cariñosa, pero Thomas era alguien a quien temer, y ella lo temía, al igual que su madre. Pero alejarse de Thomas no fue tan fácil como podría haber sido, porque poco después de que comenzara la relación, Joan quedó embarazada de su hijo. Sean Puck nació en 2001 y su madre presentó una orden de restricción contra su padre aproximadamente al mismo tiempo. Joan sabía que tenía que proteger a sus hijos y lo hizo. En 2002, su divorcio con Thomas se finalizó y se aseguró de que él nunca se acercara a ella nuevamente. En esta etapa de su vida, Joan estaba en sus primeros 30 años con 3 hijos a los que cuidar. Sus relaciones habían sido decepcionantes en el mejor de los casos y desastrosas en el peor. Necesitaba alejarse, comenzar de nuevo en algún lugar nuevo, un lugar donde sus hijos pudieran jugar seguros en las calles y ella pudiera dormir tranquila por la noche sin tener que preocuparse de que Thomas irrumpiera por la puerta. Fue entonces cuando se enteró del pueblo de Warren, Massachusetts. Warren es el tipo de pueblo que tiene una sensación atemporal, habiendo sido asentado en 1640, era uno de los pueblos más antiguos de Estados Unidos. Más importante aún, era un lugar donde la gente podía sentirse segura, donde una comunidad unida de familias trabajadoras siempre se cuidaba mutuamente. En otras palabras, era sin duda el lugar perfecto para que Joan empezara de nuevo. Se mudó a Warren en 2003 y realmente parecía que un nuevo capítulo en su vida había comenzado. Se involucró profundamente en la comunidad, ganándose el afecto de sus vecinos con su energía, carisma y generosidad inagotable. A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de tener todas las razones para no confiar en la gente, Joan se negó a dejar que su verdadero yo hermoso fuera contaminado por el pasado, y así se convirtió en un pilar del pueblo, con los residentes a menudo llamándola la flautista de Warren por sus maneras generosas. Joan tenía un amor particular por los niños, a menudo organizando eventos para los niños del vecindario, muchos de los cuales sentían que ella era la única persona con la que podían hablar, o más bien, que ella era la única adulta que los escuchaba. Alisa siempre pareció adaptarse bastante bien, habiendo visto la aterradora realidad de cómo algunas personas podían ser con Thomas, había madurado más allá de sus años. Era la nieta favorita de sus abuelos, pero a pesar de todos los mimos, era una niña responsable que era más que capaz de cuidar de sus hermanos menores. Era como si hubiera heredado todos los rasgos de su madre en ese sentido. Era protectora, cálida, amable,
la niña perfecta en todos los aspectos. Cuando comenzó a asistir a la escuela Daniel L. Joyce Middle School, su destreza académica también comenzó a mostrarse. Era una estudiante sobresaliente que soñaba con convertirse en pediatra algún día, y también encontraba tiempo para actividades extracurriculares como el equipo de porristas. Lentamente pero seguro, Joan y Alisa comenzaron a sentirse seguras una vez más, sin saber que había un lobo con piel de oveja en su entorno. Por cierto, publico casos de crímenes reales y nuevos aquí todos los días, así que si eso te interesa, considera suscribirte. Ayuda mucho. Cuando Joan se mudó a Warren, inmediatamente sintió un vínculo con una de sus vecinas, una mujer llamada Bobby Joe Miller. Ella tenía sus propios problemas, incluyendo un ex esposo llamado Michael Bassano Wicks, que le daba muchos problemas. Joan a menudo actuaba como mediadora entre ellos, sin tomar partido en sus discusiones y manteniendo una relación cordial con Michael. Además de eso, estaba Harinder Singh, el arrendador de Joan, que vivía cerca con su esposa. Harinder era un hombre amable que parecía realmente gustar de Joan. Se podría decir que todos querían a Joan, pero en el caso de Harinder, algunos podrían decir que había algo más. Siempre encontraba una excusa para venir a arreglar su lavabo o hacer otras reparaciones en la casa. Joan le daba un acceso inusualmente libre a su casa, pareciendo confiar en él con sus hijos. Resultó que ella no tenía miedo de mostrarse vulnerable alrededor de él tampoco. A menudo iba a su sótano para tomar unas copas y charlar, una actividad en la que curiosamente no participaba la señora Singh. ¿Había algo romántico entre Joan y Harinder, o solo eran amigos con una relación perfectamente inocente? De cualquier manera, Harinder era una persona importante en la vida de Joan, al igual que Bobby, y ambos se preocuparon un día cuando Joan pareció desaparecer en el aire. Después de pasar el año nuevo con su familia, Joan salió con la hermana de Bobby Joe a un bar en la ciudad, mientras Bobby cuidaba a los niños. El 3 de enero, recogió a sus hijos a la mañana siguiente y visitó a Bobby esa misma tarde. Bobby ha dicho que Joan parecía cansada, pero aparte de eso, no parecía estar mal. Resultó ser la última vez que la vio. El 5 de enero, Bobby llamó a Joan alrededor de las 8:00 am para confirmar sus planes de compras para el día, pero ninguna de sus llamadas fue respondida. También notó que las persianas de Joan, que usualmente estaban abiertas, habían estado cerradas durante horas. Joan a menudo abría una ventana cuando fumaba un cigarrillo y, incluso fuera de eso, generalmente le gustaba dejar entrar algo de luz natural. Bobby también notó un carámbano formándose debajo del coche de Joan, lo que indicaba que no se había conducido en bastante tiempo. Preocupada de que algo pudiera estar mal, tocó a la puerta de Joan, pero no recibió respuesta. No se escuchaba ningún sonido desde esa casa. La preocupación de Bobby estaba creciendo, por lo que decidió llamar a la madre de Joan, Annette, para preguntarle si podía revisarla. Lo que sucedió después dejaría a Bobby y Annette con cicatrices emocionales profundas por el resto de sus vidas. A las 4:00 p.m. del 7 de enero, Annette y Peter Presti llegaron a la casa de Joan y encontraron la entrada lateral desbloqueada. Cuando entraron a Joan acostada en el sofá, de espaldas al respaldo. Estaba oscuro en la habitación y la vista de Annette no era lo que solía ser. Se acercó, posiblemente llamando el nombre de Joan. Fue entonces cuando vio el charco de sangre debajo de la cabeza de su hija. Al darse cuenta de que estaba muerta, Annette comenzó a hiperventilar. No tenía idea de lo que estaba pasando. Frenética y desesperada, llamó al 911. Mientras la policía y los paramédicos se dirigían hacia allí, los padres de Joan se acercaron más a ella. Lo que vieron debió ser una tortura pura de mirar. Joan había sido atada con cuerda y cinta adhesiva. La mitad inferior de su ropa faltaba, con su ropa interior encontrada cerca, enrollada como si hubiera sido removida rápidamente. Una toalla había sido metida en su cara como para amordazarla, y en su garganta había cortes profundos que sin duda fueron la causa de su muerte. Annette y Peter tenían que encontrar a los niños ahora.
Si Joan estaba muerta, ¿significaba eso que los niños también estaban muertos? Afortunadamente, Justin había estado quedándose en casa de su padre. Pronto encontraron a Sean en su cuna. Estaba vivo, aunque severamente deshidratado, con un pañal que no había sido cambiado en días. Luego, Peter se dirigió a la habitación de Alyssa y gritó. Vio a su nieta boca abajo en el suelo, con sangre esparcida por el colchón y las paredes. Su garganta había sido cortada, desatando un charco de sangre en el que ahora yacía. También parecía que había sido golpeada en la cara varias veces, y el perpetrador probablemente la persiguió por la habitación antes de matarla. Cuando llegaron los paramédicos, uno de ellos le preguntó a Annette si podían hacer algo por ella. Todo lo que Annette pudo hacer fue pedirles que le sostuvieran la mano. El brutal asesinato de una madre y su hija conmocionó a Warren hasta su núcleo. Esta era una comunidad donde la gente se sentía segura. Sin embargo, alguien había podido colarse en la casa de Joan y asesinar no solo a ella, sino también a su hija. Los examinadores médicos confirmaron que Joan había muerto después de ser apuñalada en el cuello 7 veces, resultando en una arteria carótida cortada. Había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. En cuanto a Alyssa, parecía que ella era un objetivo incidental. La víctima principal era Joan, y el asesino mató a Alyssa para evitar que fuera testigo. Quienquiera que cometió el crimen estaba personalmente involucrado con Joan, y así la primera persona que la policía sospechó fue Harrender. Sus sospechas crecieron cuando encontraron cinta adhesiva similar a la utilizada para atar a Joan en su casa, y cuando notaron que Joan lo había llamado a las 10 p.m. la noche antes de ser asesinada. Otro sospechoso era Thomas, quien ya era conocido por ser incontrolablemente violento. El hecho de que Joan y Alyssa fueran asesinadas, pero el hijo de Thomas, Sean, no lo fuera, hacía que pareciera más probable que él fuera el culpable. Sin embargo, Thomas tenía un recibo que demostraba que había estado en Delaware en el momento de los asesinatos. En cuanto a Harrender, ni la cinta adhesiva ni el ADN que proporcionó voluntariamente coincidían con lo encontrado en la escena del crimen. Los investigadores luego se dirigieron a Thomas, quien definitivamente tenía un motivo para el asesinato. Debía $25,000 en manutención infantil y recientemente había asistido a una audiencia judicial al respecto, donde conoció a Alyssa por primera vez. También resultó que estaba bebiendo en un bar que estaba a solo 5 minutos a pie de la casa de Joan. Sin embargo, su ADN tampoco coincidía, y la policía se quedó sin pistas. Mientras cientos de personas lloraban a Alyssa y Joan en su funeral, la policía registró la residencia y encontró un rollo de película. Lo revelaron y mostraron las fotos a Bobby, quien identificó a muchas de las personas en ellas. Una de esas personas era Michael, su ex. La policía le preguntó a Bobby sobre él. Ella reveló que había faltado al trabajo el 5 de enero y que estaba tan estresado cuando se enteró de los asesinatos que desarrolló urticaria en la frente. Pero quizás el detalle más crucial fue que tenía innumerables abrasiones y cortes en las manos y los nudillos. Los detectives luego investigaron el pasado de Michael y descubrieron algo absolutamente horrible. Michael era un delincuente sexual de nivel 3 que había sido condenado por 8 cargos de agresión sexual a menores y pudo esconderse a plena vista viviendo con Bobby Joe sin actualizar su dirección en el registro. El 22 de marzo de 2007, Bonowi fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se dictó la sentencia, Annette se reunió con los reporteros fuera de la sala del tribunal para mostrar lo feliz que estaba con el veredicto. El hecho de que Vanwyck pudiera ocultar su estatus de delincuente sexual llevó a cambios legislativos para rastrear mejor a las personas en el registro. Esa es una pequeña victoria que podemos encontrar en medio de toda esta destrucción. Michael Bassano terminó con 2 vidas brillantes ese día y traumatizó a otros 2 niños. El hermano de Joan ha dicho que los dibujos de Sean muestran cuán perturbado estaba su estado mental después del incidente. Toda la comunidad de Warren no podía entender lo que había sucedido. Joan y Alyssa eran luchadoras desde el principio,
Tenían el tipo de vínculo madre-hija que pocas personas logran alcanzar y merecían vivir la vida plena y alegre por la que tanto lucharon. El hecho de que Van Wyck todavía esté vivo y ellas no puede ser una injusticia en sí misma, pero quizás sea apropiado que Van Wyck pase sus días pudriéndose en una celda sin libertad y sin escape, solo con el recordatorio constante de por qué está allí, repitiéndose una y otra vez en su cabeza. Entonces, ¿qué piensas sobre este caso? Michael Bassano Weeks recibió la sentencia que merecía o los fiscales deberían haber presionado por la pena de muerte. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te gusta la forma en que creamos estos videos y quieres ayudar a traer más casos como este a la luz, dale al botón de me gusta y suscríbete para más análisis profundos. Gracias una vez más por ver.